Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta edición lunes de hoy de Monitor Económico. Un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio donde vamos a estar charlando sobre las noticias del ámbito económico y financiero. Por supuesto, como siempre, en este espacio, en 5 días, nosotros te recomendamos que hagas que ir a trabajar realmente sea una experiencia de un coworking café. Un coworking café, una experiencia working de un coworking café ubicado este espacio de trabajo en el Paseo de la Galería, en el acceso principal del Paseo de la Galería, donde te invitan a conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología realmente de primer nivel. Así que venía a conocer el Working ubicado en el Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas para venir a trabajar a este espacio a través del 0985-188-188. También tener internet contigo es tener cobertura, velocidad y una monstruosa cantidad de gigas. Tener entretenimiento contigo es disfrutar todo el deporte, tus programas y personajes favoritos y las mejores series y tu música favorita. Y tener Tigo Money es tener tus cuentas al día y hacer giros cuando lo necesites. Por eso y por mucho más, tener todo contigo te conviene. Conéctate de punta a punta con la mejor experiencia en todo el Paraguay y disfrutar de los beneficios de tener todo contigo. Por supuesto, esta mañana también planteamos un tema a través de las redes sociales, una pregunta a través de las redes sociales, y hoy queremos hablar sobre el tema presupuesto, así que vamos a tratar de conversar con gente del Ministerio de Hacienda para que nos den un poco sus reacciones de lo que ha sido este presupuesto que ya tiene aprobación del Senado. Pero el tema que estamos preguntando hoy a los televidentes a través de las redes sociales dice lo siguiente: ¿qué sector de la economía se debe priorizar en el presupuesto del 2022? El sector de la salud nos dice un 32%, el sector de la educación el 57.2%, obras públicas el 7.6% y agroganadería el 2.8%. Es lo que nos está diciendo entonces la audiencia a través de las redes sociales. Si ustedes quieren participar también, dejar sus votos o comentarios, pueden hacerlo a través de @5diaspy en nuestra cuenta en el Twitter. Muy bien, vamos a hacer una rápida revisión de los indicadores económicos o vamos ya directo a la pausa. Ok, vamos primero a la pausa y después vemos los indicadores y vemos también la entrevista que tenemos para hoy. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. ¿Será que la fibra aguantará? Hay 6 estudiantes virtuales y 5 home offices a la vez. Arranca los home offices con reuniones que podrían haber sido un WhatsApp. Y sin ningún corte. Una prueba más superada. Solo con Personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 días. Es tiempo de ir a nuestra entrevista de la jornada y queremos poner hoy como punto de análisis el presupuesto general de gastos de la Nación previsto para el año que viene. El Senado ya dio también su parecer
y por lo menos por las primeras reacciones que hemos leído en la prensa del Ministerio de Hacienda, están por lo menos desde el Ejecutivo conformes con la versión en la que ha salido del presupuesto. Pero para hablar sobre esto, sobre los detalles de qué es lo que plantea este presupuesto, de los números, de los porcentajes, ya está con nosotros Marcos Elisech, el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a de la audiencia. Bueno, viceministro, un gusto también para nosotros poder hablar con usted. Y la primera pregunta que quería hacerte era, leímos que, por lo menos en declaraciones que dio el ministro de Hacienda, estaban como conformes por la versión que fue aprobado en el Senado del presupuesto. Pero entendemos que también hubieron, por lo menos se estuvo debatiendo sobre aumentos o creación de nuevos cargos, y quería saber en detalle cómo quedó eso con esta versión que salió del Senado y si de alguna manera les obliga a ustedes a tener que hacer una reingeniería desde el punto de vista financiero de acuerdo a aquel proyecto original que presentaron al Congreso. Sí, así mismo, o sea, en líneas generales, Samuel, como bien lo dijo también el ministro, estamos conformes en términos macro, digamos, con esta versión del PGN que salió de la Cámara de Senadores. Obviamente, si comparamos con las versiones anteriores, tanto de la Cámara de Diputados como ya en la Comisión Bicameral de Presupuesto, como recordarán, hubo algunos cambios importantes en esas instancias anteriores, de las cuales mucho se habló. El caso de los recursos del FEI, que habían sido reprogramados en el Ministerio de Educación, básicamente para crear un fondo de contingencia que, como sabemos después, eso resultó en creación de cargos y en incremento en gastos rígidos principalmente. Eso se logró revertir en la versión del Senado íntegramente, o sea que estamos hablando de casi 120.000 millones de guaraníes que fueron restituidos al MEC con recursos del Tesoro, y con eso los recursos del FEI fueron nuevamente repuestos, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad nunca se tocó los recursos, sino que básicamente presupuestariamente se dejó sin efecto el uso de los recursos del FEI. Eso es algo muy importante, sobre todo por la señal que eso da hacia afuera, ¿verdad? El concepto del FEI, como ustedes saben, era de un fondo fiduciario, que la idea es brindar esos recursos para proyectos de educación. Entonces, con esto queda resguardado ese punto. Por otro lado, también teníamos los recursos del FONACIDE, que también en torno a los 132.000 millones de guaraníes, que se había programado también en instancias de la bicameral, la Cámara de Diputados, para financiar gastos de capital de ciertas entidades. Entre ellas estaban las universidades, estaban la Corte Suprema de Justicia, estaba la Fiscalía, estaban las gobernaciones. Bueno, eso también quedó sin efecto. Se volvió a la versión del Ejecutivo nuevamente, donde no está programado los saldos. Sí, ya en esta vuelta se ha programado esos 132.000 para los Juegos del Sur. Nosotros habíamos explicado en su momento que eso, porque uno de los reclamos que menciona el Senado es por qué ustedes no programaron, y bueno, le explicamos que por una cuestión de técnica presupuestaria los saldos se programan recién una vez cerrado el ejercicio. Todavía no sabemos hoy exactamente cuánto van a ser esos saldos, pero de todas maneras, bueno, ahora se programó eso ya para los Juegos del Sur, que finalmente era el destino de esos fondos. Entonces, esas dos cuestiones puntuales muy importantes se ha logrado revertir, y creo que por eso que decimos que estamos conformes, porque eran las dos cuestiones más importantes. Ahora bien, a la segunda parte de tu pregunta, sí se mantuvo algunas rigideces. No tenemos todavía el detalle final porque todavía no nos pasaron la última versión. Entiendo que están todavía haciendo unos ajustes finales en la Cámara de Senadores, nos tienen que remitir eso y vamos a ver los detalles, pero sí, creo que quedó todavía un fondo de aproximadamente 70.000 millones que sí se distribuyó en creación de cargos en algunos organismos, que seguramente vamos a tener los detalles, Samuel, pero confirmado que sí se quedó algunas cuestiones de gasto corriente. Ahora, eso de alguna manera son creaciones de nuevos cargos y aumentos de salarios que ustedes ya habían previsto que se pueda realizar, o son incorporaciones que hizo el Congreso, viceministro. Son incorporaciones porque eso entiendo que de una parte ya se había metido en la bicameral y se logró, por ejemplo, para poder sostener eso, aumentaron aportes de Conatel y aumentaron los aportes de aduanas, y también quedó los recortes que ya le habían hecho a Hacienda
por aproximadamente 24.000 millones y recortes que le habían hecho a aduanas también por en torno a los 30.000 millones. O sea, por eso digo, quedó como una bolsa aproximadamente de 70.000, 80.000 millones de guaraníes, que es lo que distribuyeron en los mismos organismos que estaban anteriormente, en la Corte, en la Fiscalía, entiendo que también en las universidades. Son creaciones de cargos, según las explicaciones que ellos dan, de crecimiento vegetativo. Ahora hay que entender que muchas veces se crean nuevas universidades, nuevas filiales de universidades, también se crean nuevos juzgados en el interior y bueno, la justificación del Senado es poder completar los funcionarios que se requieren para estas nuevas unidades. Pero finalmente, nosotros, si bien podemos entender eso, como siempre decimos, es un poco la situación en que nos encontramos un poco complicada todavía para avanzar en creaciones de cargos de más altos corrientes, más allá de la justificación, ¿verdad? Entonces, repito, todavía no tenemos los números, pero lo bueno de esto es que debería ser inferior, ¿verdad? Porque ya con las modificaciones que hizo la bicameral, había casi 1.300 cargos que se habían creado, 1.300 cargos. Y entendemos que ahora va a disminuir eso. No tengo todavía el número porque no tenemos todavía el resultado final del sistema, pero debería disminuir porque al reponer los recursos al FEI y al FONACIDE, todas esas asignaciones que habían creado se eliminaron. En parte sostuvieron con esto que estoy hablando de lo de aduana, hacienda y nuevos aportes de las empresas públicas. Yo calculo que vamos a tener una reducción importante. Sí, me están preguntando también, viceministro, y te traslado la consulta, si es que de alguna manera el Ministerio de Hacienda en el diseño del presupuesto previó también recursos adicionales para el sector de la salud, teniendo en cuenta que, si bien es cierto la situación sanitaria está mucho más controlada, está latente a nivel mundial nuevas variantes que eventualmente podrían exigir al Estado mayores recursos nuevamente para el sector salud. Verá ahora con esta cuestión de la nueva variante, las nuevas variantes que están circulando y que están poniendo en alerta nuevamente a todo el mundo. Salud requiere o está previsto recursos para eventualmente responder a unas nuevas olas de contagios que requieran que salud tenga más recursos para responder a una situación eventual como esa, viceministro. De hecho, que este presupuesto, ya en la versión del Ejecutivo, que se confirmó ahora con la sanción del Senado, hemos preparado un presupuesto superior al presupuesto del año de pandemia. El presupuesto de pandemia de este 2021 fue prácticamente un billón de guaraníes, y el presupuesto que hemos preparado ahora es de 1.2 billones. Es superior al de pandemia. Estamos hablando de casi 1.200 millones de dólares del presupuesto de salud para este año, para el año que viene, ¿verdad? Mejor dicho. Entonces, son 8 billones, no 8 billones. 7 billones el presupuesto de este año y 8 billones el presupuesto para el año que viene, y en dólares es casi 1.200 millones de dólares para salud pública. Obviamente parte de eso lo volvemos a financiar con deuda, entendiendo que básicamente hay que entender que todo este crecimiento que se dio en el sector de salud en el 2020 y el 2021 se sostuvo con los préstamos de emergencia. Hoy ya no tenemos los préstamos de emergencia, entonces básicamente para poder sostener este nivel, estamos hablando casi, en términos generales se triplicaron la cantidad de camas, hay casi 13.000 nuevos personales de blanco, estamos hablando de muchos hospitales nuevos también, de unidades de salud familiar nuevas. Entonces, sostener eso nos va a llevar un tiempo poder hacerlo 100% con ingresos genuinos. De hecho, que se hizo un esfuerzo, estamos hablando casi solamente de esos 1.200 millones, 100 millones adicionales es el recurso del Tesoro, que ya estamos previendo con el recurso, y 200 millones es con el préstamo que vamos a hacer probablemente con el BID, un préstamo para poder sostener estos gastos prioritarios de salud. Y ahí entra todo, entran medicamentos, entran vacunas, entran pagos sanatorios, también una parte de recursos humanos que se va a financiar todavía con estos recursos. Y entendemos que es un presupuesto importante. Ahora, obviamente la incertidumbre, como bien lo planteas, todavía está latente, siempre y cuando la ola que venga no sea de una intensidad importante. Yo creo que este presupuesto es suficiente para poder pasarla. Ahora, si tenemos otra vez una situación complicada como la tuvimos el año pasado,
seguramente vamos a ver si se va a requerir recursos adicionales. Claro, pero por lo claro. menos lo que es más importante, que son las vacunas, hoy están garantizadas. Tenemos recursos suficientes para seguir comprando las vacunas. Esperemos que esa sea la política principal de acá adelante y no tener que volver a los hospitales. Y en cuanto al déficit, viceministro, sé que el Ministerio de Hacienda se había trazado una meta de ir reduciendo esos niveles extraordinarios a los que llegamos por motivo obviamente de la pandemia que requirió que el Estado tenga mayores gastos, sobre todo vinculados al tema salud. Entiendo que por lo menos el último dato que recuerdo del 2021 estábamos ya cerca del 3% del PIB, ¿verdad? Y estaría cerrando en 4%. Y para el 2022, ¿en cuánto está previsto que tengamos de cierre de déficit fiscal? Este año, como bien lo decís, el presupuesto establecía un déficit de 4%. En principio, de acuerdo a la situación que estamos viendo este último tramo del año y también las recaudaciones, tenemos una expectativa que podría ser un poco inferior. No voy a tirar el número porque todavía no quiero adelantarme, pero sí tenemos una expectativa de que sea un poquito inferior al 4%. Vamos a confirmar eso al cierre de diciembre. Y ya para el año que viene estamos previendo un déficit del 3% en el presupuesto, que efectivamente se confirmó eso con la versión del Senado. Ya la bicameral había aprobado. Hay que recordar que el Ejecutivo envía el presupuesto ajustado al 1,5, como lo manda la Ley de Responsabilidad Fiscal, y solicitamos al mismo tiempo poder llegar a un déficit superior al 3%, la autorización del Congreso para poder llegar a ese 3%. Se dio esa autorización, que básicamente va a financiar una parte salud pública y otra parte es continuar con las obras que están en ejecución principalmente, y con eso llegamos al 3%. Obviamente eso es una meta, o más que nada es una proyección, y así como este año, que ahora estamos hablando que podría ser un poco inferior, si continúa esta senda económica buena, lo que hablamos anteriormente, no tenemos una ola muy pesada, podemos sobrepasarla, y el año económico como se perfila podría ser un buen año, de por ahí podemos inclusive terminar por debajo del 3%, pero eso ya va a depender del desarrollo de la ejecución, tanto de los ingresos como de los gastos del año que viene. Pero en principio sí, nuestro objetivo es el 3%, y ya para el 2023 sería el 2% aproximadamente, y en el 2024 ya retornar unos 5%. O sea, 2024, por lo menos en las proyecciones iniciales que estamos teniendo ahora, volveríamos a la regla fiscal. Nos quedan todavía como 3 ejercicios más para poder de alguna forma volver a cierta normalidad prepandemia, por lo menos desde el punto de vista del déficit, viceministro. Así es, los números que estamos planificando, por repito, son proyecciones que se hacen en base al crecimiento económico, la expectativa que tenemos de cuanto a las importaciones, a la inflación y la ejecución del gasto. Ahí hay un componente muy importante que más allá de los ingresos es contener el gasto público. Nosotros sabemos que es muy difícil en un presupuesto, pues sabemos que tiene una inercia importante en gastos corrientes, que estamos tratando de que por lo menos se contenga esa inercia, y sumándole a eso unas políticas y eventualmente estas reformas que estamos planteando de compras públicas podrían ayudarnos a llegar inclusive más rápido. Va a depender de que eso se ponga en vigencia lo antes posible, que podamos reglamentarla, y seguramente en los siguientes presupuestos sí ya vamos a ver el impacto de esa reforma. Pero independientemente de eso, eso va a ayudar a que podamos llegar inclusive antes. Nosotros en la proyección no incluimos todavía el impacto de la reforma, solamente con estas medidas de contención de que hablamos, y obviamente en base a una economía que no tenga otro shock, porque claro. Somos claros, ¿verdad? Si tenemos otro shock de vuelta, ya sea pandemia o ya sea sequía fuerte o alguno de los shocks que podría golpearnos nuevamente, eso obviamente podría de alguna manera frenar esa proyección, pero esperemos que este ritmo que tenemos, que es positivo, continúe en los próximos años. Claro. El proyecto de ley para mejorar la calidad del gasto es sin lugar a dudas, viceministro, un instrumento sumamente importante que va a ayudar a mejorar las compras públicas, a generar ahorro de alguna manera y a ejercer menor presión también al fisco. A este proyecto no se le podría, o no sé si lo están diseñando, lo están pensando, también acompañar como un complemento fundamental la cuestión de una reforma también del sistema de pensiones, sobre todo en el caso de la caja fiscal, que sabemos que el año que viene va a exigir casi 400 millones de dólares al fisco para poder tapar ese déficit tan grande que tiene. Se está pensando también desde Hacienda, desde
los distintos viceministerios en una estrategia para poder tomar ya medidas a una situación que cada vez es más complicada de sostener para ustedes? Sí, totalmente. De hecho, nosotros teníamos trazado una ruta al respecto, que iniciada con la ley de superintendencia, que bueno, ya presentamos una vez, después todos sabemos, eso se rechazó, y bueno, de todas maneras, eso está trabajando, y aparte de la superintendencia está el tema de la reforma, que es algo obviamente mucho más amplio. Se retrasó un poco la discusión por la pandemia, porque en realidad queríamos iniciar antes esa discusión, y ahora que estamos saliendo un poco de la pandemia, esperemos que eso, repito, se vaya confirmando en los próximos meses. Tenemos la idea de armar nuevamente una mesa con todos los sectores, porque como sabes, Samuel, esto es algo muy sensible. Estamos hablando de docentes, estamos hablando de fuerzas públicas, estamos hablando de sectores muy sensibles, muy claves. Entonces, tenemos que discutir con todos. Las alternativas no vamos a inventar la rueda, como se dice. Las opciones técnicas son las mismas que aplicaron en otros países. Estamos hablando de que hay una gran diferencia entre los beneficios y aportes en algunos sectores que se ha dado en estos últimos 10, 15 años. Después de la reforma del 2003 hubo, mejor dicho, varias leyes que fueron saliendo, que fueron nuevamente ajustando las reglas generales, y eso es lo que hoy complica mucho la situación de la caja fiscal, que tiene, como todos sabemos, un déficit muy importante, y tenemos que tomar esas medidas. La idea es que podamos tener esta mesa técnica en la brevedad posible, ahí discutir estas alternativas, y el año que viene tal vez poder llegar al Congreso por lo menos con unas ideas generales de qué se tienen que hacer, de qué ajustes se tienen que hacer, para que ya eso lo antes posible se pueda impactar, y en el siguiente ejercicio, tal vez en el 2023, ya poder ver medidas al respecto, Samuel. Así mismo es. Viceministro, una precisión. Estos 70.000 millones de guaraníes que nos estuvo mencionando se van a destinar para la creación de nuevos, de nuevos cargos o aumentos eventuales en algunos. ¿De qué recursos se está pensando financiar? ¿Van a ser recursos del Tesoro lo que van a estar financiando estos salarios nuevos? Sí, son recursos del Tesoro, porque justamente el fondo de contingencia que creó la Comisión Bicameral, en principio, era ese fondo de contingencia que habían creado con estos recursos que liberaban del FEI y el FONACIDE y otros recortes. Como eso se retornó, el fondo quedó compuesto básicamente de los recortes que habían tenido Hacienda, aduanas y aportes intergubernamentales que aumentaron en algunas empresas. Con esos son todos recursos de fuente 10, recursos del Tesoro, que principalmente, como decíamos, van a ir a estas creaciones de cargos, aunque también hay otros componentes como el de clínicas, que es importante aclarar que eso quedó finalmente confirmado, el aumento a clínicas, que de hecho, es importante aclarar que nunca hubo un recorte a clínicas. La versión del Ejecutivo ya tenía un incremento para el hospital de clínicas, luego la Comisión Bicameral le dio otra vez adicionales sobre ese monto, 20.000 millones, que en principio es lo que se discutió, que se iba a ajustar, no recortar, sino ajustar, pero finalmente el Senado confirmó eso, y el hospital de clínica va a tener ese refuerzo de casi 20.000 millones en su presupuesto. También lo de salud también quedó confirmado en un monto similar. ¿Cómo sigue ahora el circuito parlamentario, viceministro? ¿Esto ya fue sancionado o tiene que volver a diputados el proyecto? Volvió a diputados, seguramente ellos lo van a estudiar esta semana, no sabemos, creemos que esta semana todavía no lo van a sesionar, seguramente la semana que viene van a hacer la sesión, y ahí es importante la pregunta, porque ya básicamente ahora tenemos dos versiones, digamos, tenemos la versión Cámara de Diputados y la versión Cámara de Senadores. Diputados debería expedirse sobre una de esas dos opciones, ya no pueden haber modificaciones del presupuesto. Sí. Entonces nosotros esperamos y de hecho vamos a hablar con los diputados para que ya se pueda confirmar la versión del Senado, y de esa manera ya dar tranquilidad a todos, porque básicamente una vez que el presupuesto está aprobado ya podemos empezar a diagramar la ejecución, a trabajar en la reglamentación con las entidades, y eso obviamente va a traer un poco de tranquilidad ya a todas las entidades, a todos los sectores. Así mismo. Por último, viceministro, consulta para ya ir cerrando fin de año, el tema de pago de aguinaldo para el sector público.
¿Cómo están los recursos para ese que siempre suele ser esa que suele ser siempre una inyección muy importante económica que hace el Ministerio de Hacienda? ¿Cuándo están previendo hacer esos pagos? Y cómo están también los recursos para ello, ¿verdad? Sabemos que aumentó la recaudación, pero ¿es suficiente con los recursos que tienen como para poder responder a eso? Así es, Samuel, ya arrancamos con los pagos de noviembre, siempre juntamos los 2 meses porque hay poco tiempo, pocas semanas de diferencia. La semana pasada empezamos los pagos salarios de noviembre, esta semana culminamos los pagos de noviembre y ya a partir del 14 de diciembre arrancamos con el pago de los aguinaldos a los diferentes sectores. En principio, y de acuerdo a las proyecciones que tenemos, vamos a tener los recursos suficientes, no vamos a necesitar este año la ayuda del Banco Central. En los últimos 2 años tuvimos que recurrir al Banco Central en el mes de diciembre para poder cubrir los aguinaldos. Este año, así como tenemos los números que decía, no lo vamos a necesitar, no lo vamos a requerir. Vamos a poder cumplir con recursos genuinos del Tesoro sin mayores inconvenientes. Y los pagos se tenderían hasta el 28 de diciembre. Entre el 14 y 28 de diciembre vamos a pagar los aguinaldos, también los salarios de los funcionarios y las pensiones correspondientes a los jubilados, las gratificaciones a los jubilados también. Dentro de 15 días, en un lapso de 15 días básicamente se van a destinar casi 650 millones de dólares en total para cubrir estos pagos de fin de año. Y pago a proveedores que también sabemos que siempre están cerrando los saldos que quedan pendientes entre diciembre, enero. Este año también vamos a tener que esperar un poquito hacia el primer mes del año para terminar de cerrar esos saldos, o podríamos cerrar también el ejercicio 2021 con todas esas cuentas pagadas, viceministro. Mira, en cuanto a pago a proveedores, lo que es con recursos del Tesoro es lo que tenemos generalmente un poco de retraso justamente por el pago de los aguinaldos y demás. Sí. De todas maneras, como las recaudaciones están acompañando un buen ritmo, eso nos va a permitir seguir pagando los compromisos. Obviamente va a quedar una deuda flotante, pero va a ser menor a la del año pasado según las estimaciones que estamos trabajando. Seguramente hasta el mes de noviembre vamos a poder cumplir con la mayoría de los proveedores y ya diciembre sí seguramente va a pasar para el pago de la deuda flotante. Entonces, seguramente pero el compromiso siempre es pagar en enero. Si bien tenemos la deuda flotante hasta el 28 de febrero, tiempo legal para pagar, nosotros lo que hacemos generalmente es en enero. Ahí sí hacemos el adelanto de corto plazo del BCP y con eso cancelamos ya toda la deuda con los proveedores. Ese es el compromiso que tenemos siempre, para dar también previsibilidad a todas las empresas de que puedan cobrar ya lo antes posible. Generalmente la tercera semana de enero, antes del 22, 23 de enero, ya estamos cerrando toda la deuda con los proveedores con ese adelanto del Banco Central. Ahí sí, todavía no tenemos el monto porque, repito, es muy pronto todavía para aventurarse, pero seguramente vamos a ver un adelanto en los primeros días de enero. Con eso vamos a saldar toda la deuda flotante con los proveedores y la idea es, como les decía, tratar de pagar lo más que se pueda hasta el mes de noviembre, seguramente los compromisos, y dejaríamos lo que es diciembre para el pagar en enero. Así mismo. Viceministro, a diferencia de años anteriores, parece que esta discusión del presupuesto, si bien es cierto, tuvo sus condimentos como cada año, ¿verdad? Con la cuestión esta del FEI y la de los Juegos de Sur, pero dentro de todo creo que es una de las menos traumáticas que hemos visto en los últimos años. Ha sido relativamente tranquilo la discusión este año. Es un buen punto, Samuel, porque este año previo a las elecciones suele ser un año complicado presupuestariamente. En el 2012 tuvimos el famoso aumento del 30% de todos los funcionarios, que nos había complicado mucho. En el 2017 tuvimos que vetar el presupuesto, en el 2016 mejor dicho, tuvimos que vetar el presupuesto porque nos habían eliminado el pago de la deuda, nos habían eliminado la posibilidad de emitir para pagar la deuda, tuvimos que vetar, que fue algo histórico también, que nunca más queremos pasar por eso, ¿verdad? Por eso siempre tratamos de conversar con todos los sectores, con el Senado, con los diputados, tenemos nuestras diferencias, pero siempre tratamos de conversar con ellos, de llegar a un presupuesto que siempre va a ser perfectible, pero que cuando mejor sea administrable para el Tesoro, obviamente eso ayuda, y eso siempre decimos a todos los sectores, que finalmente si sancionamos un presupuesto que después no lo vamos a poder ejecutar, finalmente hay problemas para todas las entidades. Así mismo es. Viceministro, te agradecemos mucho por tu tiempo, gracias por participar con nosotros hoy del programa. Y estamos atentos a otro encuentro.
Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el viceministro de Administración Financiera, el señor Marcos Eliseche, hoy conversando aquí en 5 días. Vamos a ir despidiéndonos también, recordando que el Working te invita a que hagas realmente, que vivas una experiencia, un coworking café, siguiendo todas las medidas sanitarias. Este espacio de trabajo está abierto todos los días de lunes a viernes en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Este es un coworking café para conectar, para crear, para colaborar en un entorno con tecnología realmente nunca vista en Paraguay. Así que venía a visitar el Working ubicado en el Paseo La Galería. Por supuesto, también te recordamos que tener internet contigo es tener cobertura, velocidad, una monstruosa cantidad de gigas. Tener entretenimiento contigo es disfrutar de todo el deporte, tus programas y personajes favoritos, las mejores series y tu música favorita. Y tener Tigo Money es tener tus cuentas al día y hacer giros cuando lo necesites. Por eso y por mucho más, tener todo contigo te conviene. Conectate de punta a punta con la mejor experiencia en todo el Paraguay y disfrutar de los beneficios de tener todo contigo. Antes de despedirnos, vamos a mirar cómo quedó nuestro sondeo en redes sociales. Hoy estuvimos hablando del presupuesto, recién acabamos de cortar con el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y le preguntamos a los televidentes lo siguiente: ¿qué sector de la economía se debe priorizar en el presupuesto en el 2022? La educación, nos dijo el 57.6% de los televidentes, la salud el 34.1%, las obras públicas el 5.4% y la agroganadería el 2.9%. Muchas gracias a todos los que han participado de este sondeo a través de las redes sociales. Siempre están muy activos a través de nuestra cuenta en @5díaspy en el Twitter y siguiendo también el programa. De mi parte es todo. Con esto nos vamos despidiendo, agradeciendo a ustedes su sintonía, invitándoles a que mañana vuelvan a conectarse con nosotros para hacer Monitor Económico. Será hasta mañana. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.